Hábitat 3 es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asientos Humanos. En 1976 fue la primera en Vancouver, Canadá. En 1996, en Estambul, Turquía, se realizó la segunda. Y esta vez será Quito la sede de la tercera conferencia que tratará sobre ciudades sostenibles. Ya Naciones Unidas ha alcanzado acuerdos sobre el desarrollo sostenible, financiamiento para el desarrollo, cambio climático. Ahora toca reflexionar sobre las ciudades y su entorno en medio de la necesidad de cuidar a la naturaleza, a la luz del cambio climático y la enorme especulación que sobre el suelo se ha presentado, sobre todo por la especulación mercantilista. En octubre, del 17 al 20 de este mismo año, Quito recibirá a no menos de 30.000 delegados que vendrán desde todos los confines de este planeta que nos plantea un imperativo: preservarlo. Con Augusto Barrera, exalcalde y vinculado a los grupos de reflexión sobre este tema, conversaremos en esta edición de Palabra Suelta. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Palabra Suelta con usted por la televisión pública de nuestro país. Este miércoles 13 de julio estamos en vivo, son las 10 de la noche con 33 minutos, así que en poquito tiempo saldrá en el generador de caracteres los números telefónicos disponibles para usted, para que participe, ahí los tiene, que participe en esta entrega de Palabra Suelta, que como ha quedado planteado, el tema es Hábitat 3 y nuestro invitado Augusto Barrera, dedicado hoy plenamente a la academia. Augusto, bienvenido. Gracias por aceptar. A ti, Javier, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hacer este programa, este evento del que vamos a ser sede. Es realmente una cosa extraordinaria en la historia del país y creo que necesitamos hacer todo el esfuerzo porque el país entero tome conciencia de esa trascendencia. En la pequeña introducción decíamos que, y recuerdo perfectamente bien cuando siendo alcalde de Quito, planteabas que América Latina es el escenario donde más rápidamente se ha producido este proceso de urbanización exponencial que tiene el planeta y que entonces era lógico que un país, una ciudad de América Latina se postulase como sede para la tercera conferencia Hábitat, sí. Y reflexionemos sobre estos temas, ¿no? Porque, como decíamos en la pequeña introducción, hemos sido sometidos a voraces procesos especulativos, hemos construido ciudades que no son incluyentes, que son poco democráticas, que no le dan servicio bueno a todo el mundo, que escogen a quien sí se lo dan en medio de las otras acechanzas, ¿no? El cambio climático, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de ciudad sostenible vamos a construir? De eso se trata Hábitat 3. Esa es la gran pregunta de la humanidad en este momento, porque efectivamente hace medio siglo aproximadamente América Latina, el país, el planeta entero, era básicamente rural, ¿no? América Latina a comienzos del siglo XX tenía 60, 70 millones de gentes en ciudades, hoy casi 600. Es increíble, es extraordinario el crecimiento de la población urbana. Solamente pensemos en Ecuador, digamos, en nuestra generación. En los 70s aproximadamente 39, 40% de la gente vivía en ciudad y el 60% vivía en el campo. Hoy la realidad es exactamente al revés, ¿no? En el último censo de los 14,5 millones de habitantes que tenemos en este país, aproximadamente el 65% vive en ciudades. Y es probable que incluso ese dato sea un poco inferior a la realidad, ¿no? Porque algunas parroquias rurales como Calderón, como Conocoto, ya no lo son. No lo son. Es decir, esto hace pensar que probablemente tengamos ya un país, un continente, un planeta básicamente urbano. Y esto es muy importante entender porque toda la discusión sobre la igualdad, sobre la equidad, sobre la justicia, sobre el cambio climático, sobre los impactos ambientales, sobre los sismos, sobre los riesgos, sobre la resiliencia, sobre las guerras, sobre las inundaciones, todo eso tiene un gigantesco escenario ahora en las ciudades. Y entonces, de alguna manera, el gran desafío es pensar el planeta, el futuro, en clave urbana, en clave de las ciudades, incorporando evidentemente su interrelación con lo rural, ¿no? No es un tema excluyente, pero hay que entender, digamos, cómo es esta realidad. Y este me parece que es el gran desafío ahora y la gran diferencia que hay
con los Hábitat 1 y 2 que ocurrieron precisamente en procesos mucho más tempranos de urbanización, ¿no? Hábitat 1, el problema eran los asentamientos precarios de los barrios de las ciudades del tercer mundo, etcétera. Hábitat 2 piensa ya más el tema de la vivienda, de los servicios. Hábitat 3 es prácticamente una agenda transversal del conjunto de problemáticas que ahora están en las ciudades. Entonces, esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué ciudades vamos a construir? Y ciertamente la ciudad es una expresión, digamos, es un gran lienzo de problemas, pero es y ha sido también un gran lienzo de soluciones. La gente en América Latina, con gobiernos, contra gobiernos, a favor, lo que sea, ha ido construyendo su vida, y entonces América Latina ha producido ciudades con presupuestos participativos, con producción social del hábitat, con alegría, con bailes, con apropiación, con conflictos, con luchas, con demandas. Y esto ha permitido efectivamente que la ciudad sea no solo un problema, sino también sea y pueda ser sobre todo una gran solución. Entonces yo creo que esto es importante entender. La ciudad tiene un enorme potencial de humanización y creo que el gran desafío de este hábitat es encontrar precisamente cómo hacerlo, ¿no? Ahora, tú fuiste testigo, recuerdo también perfectamente bien que siendo alcalde de Quito, fuiste el primero que propuso que Hábitat 3 se haga en Ecuador, ¿no? Cuando en Naciones Unidas empezaba a hablar de que ya había que escoger la sede para el próximo encuentro de Hábitat, que ya está a 3 meses nomás, siendo alcalde de Quito, el tiempo pasa rápido, ¿no? Rapidísimo. Cuando tú estabas precisamente representando al país en Naciones Unidas. ¿Sí? Y planteaste que había que hacer Hábitat 3 en el Ecuador, porque Ecuador es un país de América Latina, porque son ciudades nuestras ciudades que han tenido este proceso que tú señalas. Pero ¿qué ventajas, y perdóname ponerlo así quizá en tono un poco egoísta, ¿no?, puede sacar el Ecuador en medio de este contexto organizando Hábitat 3? Muchas. Es decir, yo veo, y no me parece mal que se ha enfatizado sobre todo aquellas dimensiones más turísticas y logísticas. Probablemente para quienes nos escuchan y no han tenido referencia de esto, esta es una conferencia que se organiza cada 20 años. Seguramente tendremos en Quito y en el Ecuador 20, 30 mil personas. Vamos a tener, para hacernos una imagen, exactamente una gran asamblea de Naciones Unidas, pero aquí. De hecho, digamos, durante esos días, la instalación en la que esto ocurra tendrá la bandera de Naciones Unidas, ¿no? Bajará la bandera ecuatoriana y será, digamos, un espacio soberano del planeta entero. Y entonces esto va a dinamizar el turismo, etcétera. Pero tanto más importante es que podemos ahora como país orientar mucho de la discusión. El país copreside junto con Francia el buró que está a cargo de la discusión global, y durante los próximos 20 años, así como los ambientalistas hablan de Río+20, como las mujeres hablaban de Beijing, etcétera, se va a hablar de la Declaración de Quito. Es decir, las miles de personas, millones de personas en todo el mundo van a hablar de la Declaración de Quito como la declaración que orienta el desarrollo de las ciudades los próximos 20 años. Eso va a trascender mucho más allá de nosotros. Evidentemente no tiene parangón en la historia y dudo que en el futuro inmediato incluso tengamos esa oportunidad. Entonces, la ciudad, el país, América Latina va a estar en el centro de estos debates, porque tal como tú lo dices, ¿no?, cuando comenzamos con esta idea, la gente decía, bueno, es imposible, es decir, estos eventos se hacen en países ricos, Alemania, Canadá, o en países grandes como Brasil, o en potencias regionales como el caso, digamos, de hecho, digamos, el caso de las candidaturas de Estambul, que ha marcado un poco el tema de Turquía. Pero nosotros dijimos, no, este es un país de desarrollo medio que tiene ciudades que son no las grandes metrópolis, pero ciudades importantes, que tiene cosas que mostrar y que puede en ese sentido aportar con una dimensión muy latinoamericana al debate, ¿no? Y bueno, y fuimos tejiendo con el G77, con China, después trabajamos con los países pequeños, hablamos con muchos países europeos, neutralizamos otras candidaturas y finalmente logramos que Hábitat se haga en Quito. Entonces, francamente, es un orgullo enorme que el país. Entonces, sí lo turístico, sí lo logístico, pero fundamentalmente es un hito histórico que Quito y el Ecuador cumplan un rol fundamental en un debate planetario. Haces bien una advertencia, también lo aclaraste, no está mal que tenga esta vertiente turística, este encuentro planetario que vamos a tener en Quito, en Ecuador, pero el turismo no puede subsumir lo que verdaderamente se va a discutir en Hábitat 3. Sin duda, es decir, hay un contenido sustantivo
y creo yo que en el tiempo que nos resta en estos meses, y por supuesto después de eso, debemos reforzar la discusión sobre esto. Y esto quizás vale la pena ligar a la problemática concreta. ¿Cuáles son los temas de las ciudades en este momento? ¿Son la seguridad de las personas? Precisamente. ¿Son la movilidad, el transporte, el espacio público, la relación con los adultos mayores, el tema de los niños, las inundaciones, los deslaves? ¿Qué ha propuesto Ecuador? Porque tú eres parte de esas unidades de política, ¿no?, que se han creado para construir lo sustantivo del encuentro Hábitat 3. ¿Qué ha propuesto nuestro país? Bueno, el país tiene, no estoy, digamos, directamente vinculado en el debate más local, he estado muy implicado en el debate más global. En la fase anterior de discusión de contenidos, Naciones Unidas nombró, estableció de manera evidentemente voluntaria a 200 expertos a nivel mundial que debatieron alrededor de 10 grandes ejes, ¿no? El desarrollo económico, espacial, etc. Hoy estamos ya en una fase en donde el planeta está discutiendo el primer borrador de la declaración. Sí. De Hábitat sale una declaración. Y yo debo decir que el país en eso ha tenido una posición muy interesante que refleja precisamente el avance constitucional. Ecuador es yo creo que desde el punto de vista constitucional, probablemente el único país que tiene consagrado un concepto colectivo muy potente que es el derecho a la ciudad. ¿Por qué este concepto del derecho a la ciudad se ha vuelto como conflictivo? Conflictivo. América Latina lo respalda. Un conjunto de países de América Latina están con el derecho a la ciudad. México, Brasil, Chile también. Chile, no tanto Colombia, lamentablemente. Ahí habría que hacer un trabajo desde Cancillería. Aprovechemos la oportunidad porque es importantísimo ganar aliados. Ya al parecer hay ciertos vetos, básicamente de los Estados Unidos, de Japón, entiendo que de China inclusive, porque hay toda una discusión sobre el concepto de ciudad, ¿no? Desde la visión progresista, desde una visión más transformadora, nosotros entendemos la ciudad como un macro bien público. Si bien cada uno puede tener su casa privada, la ciudad es el escenario, es un macro bien, digamos, que es de todos. Y en ese sentido, el concepto del derecho a la ciudad es que todas las personas que habitamos las ciudades, residentes, refugiados, hombres, mujeres, sea cual sea su género, su orientación sexual, ideológica, etcétera, tiene derecho a ser parte del usufructo de esta ciudad, tiene derecho a su identidad, a servicios básicos, a un ambiente adecuado. Y entonces este no es un derecho que puedes lograrlo de manera individual, es un derecho colectivo porque tiene que ver con la forma en que esa ciudad se construye. Entonces este concepto del derecho a la ciudad, que es condiciones de vida, que es identidad, que es democracia participativa, está en el corazón de este gran debate que va a haber ahora, porque y esto es importante que lo sepamos, no es un proceso sin conflictos, porque es un proceso en el buen sentido político claro. Con mayúscula, no político histórico, como fue la discusión de París de la COP21. Si hay gente que dice, bueno, mientras ganemos este planeta puede acabarse, hay gente que dice no, tomemos en cuenta. COP21 sobre cambio climático. Lo decíamos en la pequeña introducción, ya hemos hablado de la Agenda 2030 a nivel planetario, ya hemos hablado del financiamiento para el desarrollo en Etiopía, ya hemos hablado en París sobre cambio climático, ahora vamos a hablar de ciudades. Exactamente, es decir, este ciclo de los últimos 2 años, para quien sigue un poco los debates globales, ha sido decisivo, ¿no? Hasta el 2015 el planeta giró en torno a la discusión de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? 2000-2015. En estos 2 últimos años se replantea este debate. Entonces ahora hay una agenda hasta el 2030 sobre objetivos de desarrollo sustentable, hay una discusión sobre cómo vamos a financiar ese desarrollo, hay un análisis preciso de la centralidad del cambio climático y este es el gran debate que el movimiento ambientalista dio en el caso de París. Y ahora esto se aterriza en las ciudades. Con esto de alguna manera se cierra un ciclo en donde se construye una agenda de mediano y de largo plazo. Mira, digamos, no es que uno pueda decir que una agenda del Sistema de Naciones Unidas o una declaración va a cambiar el mundo, pero sin duda puede acercarnos a construir ciertos valores. Sin duda permite construir redes, sin duda permite tematizar, permite tener indicadores. Yo pongo el ejemplo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Mira el enfoque que había sobre el VIH, sobre el SIDA, ¿no? SIDA era un problema casi moral, ¿no es cierto? La incorporación de esa como una de las metas, igual que el tema de la mortalidad infantil, etcétera,
hizo que se gire a una visión de elemento de política pública. Entonces, yo creo que en este sentido es perfectamente legítimo y útil para los pueblos luchar precisamente porque sus tesis progresistas, como el derecho a la ciudad, como la necesidad del espacio público, como un transporte digno, como una forma urbana que permita que la gente no viva en la terrible segregación de muchos sitios del planeta, se incorporen esos temas. Ese es el concepto del derecho a la ciudad. Cuando hablas del derecho a la ciudad, creo yo que nos permites ir entendiendo entonces de qué se trata cuando hablamos de una ciudad más inclusiva, más democrática, no voraz como aquellas que hemos construido hasta ahora, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y ahí, digamos, hay como tres elementos fundamentales. El uno es las condiciones materiales de vida. Probablemente para mucha gente esto es una cosa superada, no es así. Cuando uno mira las cifras globales, cerca de 900 millones de personas viven en barrios y en asentamientos precarios en el mundo. Es increíble. Casi 2.000 millones de personas no tienen agua segura y conexión a sistemas de alcantarillado y conectividad básica. Es increíble, ¿no es cierto? Es decir, tú miras procesos de urbanización gigantescos en el caso africano con una enorme precariedad, pero también en América Latina todavía tenemos, en el caso de Buenos Aires, del conurbano, en Quito, en Guayaquil o en Esmeralda, situaciones que debemos resolver. Entonces, este imperativo de que en los próximos 20 años debemos resolver esas condiciones materiales debe constar en esta declaración. Y esto no es un problema de los pobres para los pobres, porque efectivamente hay una racionalidad que explique esas ciudades desiguales. ¿Por qué la gente se va a vivir tan lejos? Por el precio del suelo. Y entonces, mientras unos lucran con la especulación del suelo, la gente tiene que ir a vivir en cualquier lugar para poder tener su casita. O al revés, digamos, haces la urbanización privada, te tomas espacios de expansión urbana y generas un proceso de especulación. Entonces, evidentemente ese es un concepto muy importante, pero también hay otro elemento del derecho a la ciudad que es muy importante y que tiene que ver con lo que podríamos llamar la democracia, que es la ciudad es no solo la urbe, no solo lo construido, la ciudad es la polis, sí, el sitio donde puedes discutir y plantear y construir tu identidad. Y ahora tú ves, digamos, el gran debate europeo sobre el refugio o el gran debate latinoamericano o norteamericano, por ejemplo, sobre el tema étnico, ¿no? Fíjate que una cosa que se pensaba resuelta con Luther King, bueno, es absolutamente actual, ¿no? Esta semana ha sido terrible en torno a eso. Y eso ocurre en las ciudades. Hay ciudades norteamericanas que tienen un nivel de segregación étnica brutal, casi un apartheid en las ciudades. Hay zonas blancas, hay zonas afros, hay zonas de latinos. Increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos construir un mundo de convivencia adecuada cuando tenemos semejantes niveles de segregación urbana? Y entonces esta es otra gran dimensión del derecho a la ciudad. Pero hay ciudades en Estados Unidos como la propia New York que tiene graves problemas de segregación. Por supuesto. Hace poco escuchaba, a propósito de los conflictos más recientes, declaraciones del famoso alcalde Giuliani, que tenía una lectura absolutamente racista. Sí, bueno, eso ha evolucionado ventajosamente mucho, ¿no? El alcalde actual de Nueva York es alguien cercano al Partido Demócrata, con una posición más bien progresista, pero evidentemente tienes visiones muy fuertes. Me parece que lo que estamos mirando, digamos, en el propio debate europeo respecto de los refugiados, se escenifica en mucho en las ciudades. Sí. Entonces, mientras muchos estados nacionales han cerrado la puerta a los refugiados, hay una red de ciudades en donde está Barcelona, Madrid, etcétera, que ha planteado que somos ciudades que acogemos los refugiados. Entonces, es importantísimo entender que mucho de esto ocurre precisamente donde vivimos la cotidianidad. Los sistemas de transporte público, ¿no? Es decir, es impensable, ¿no? Nos pasamos discutiendo sobre la COP21 y el cambio climático, decimos no podemos subir más allá de 1,5 grados en las próximas décadas la temperatura del planeta porque nos arruinamos todos, ¿no? Hay modelos que son increíbles, ¿no? Con incremento vas a tener que Buenos Aires, Asunción, Baja California y las ciudades delta van a estar inundados permanentemente. Es decir, Guayaquil, etcétera. No va a ser un tema casual, va a ser permanente. Pero claro, resulta que el 70% de la emisión de gases y casi el 70% del consumo de energía ocurre en las ciudades. Y de ese 70%, casi el 80% tiene que ver con un modelo basado en el vehículo individual, en el vehículo privado. Por eso hablamos de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Diferenciadas, es correcto. Es decir, si extrapolaríamos, si multiplicaríamos el índice de consumo energético que tiene el modo de vida, digamos, del primer mundo tipo norteamericano,
Y ese sería el modo de vida de la India, de la China, no nos alcanza el planeta. O sea, este planeta no llega, no nos alcanza. Ya el mismo planeta se hubiese encargado no es posible. de Entonces, sacarnos. Esta reflexión que es muy fuerte Sí. y que combina las dimensiones sociales y ambientales con las espaciales, plantea que necesitamos pensar otro paradigma urbano, un nuevo paradigma. Entonces, este hábitat de aquí es muy interesante, porque para muchos, yo me inscribo en esta línea, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Esto no es fácil, Javier, esto es más fácil decirlo en este set que entenderlo. Claro. Porque el rato en que uno dice, a ver, vamos a bajar un poquito los vehículos privados y vamos a poner ciclovías, ya te ven con cara de loco, ¿no? Batalla política. Es batalla política, claro. Suficientes elementos, Augusto. Digo esto porque ya estas propuestas de Augusto Barrera ya han suscitado llamadas telefónicas. Así que si me ayuda la producción, César Castillo, de la ciudad de Guayaquil. Gracias por esperar y adelante, por favor, con su inquietud. Sí, muy buenas noches. Buenas. Sí, ¿cómo está, señor Lazo? Muy buenas noches. Y señor Barrera. ¿Cómo está? Buenas noches. Escucharlos. Y le llamo desde acá de Guayaquil. Yo soy estudiante de la Universidad Estatal de Medicina de 5º nivel y siendo mi futura competencia en este ámbito de la salud, me interesa bastante este tema del Hábitat 3, Ajá. ya que vamos a tener referencias sobre el buen vivir, sobre leyes orgánicas de la salud, en fin. En primer lugar, felicitarlos por el programa. Es una muy buena actividad que se está realizando. Y decirles que el Ecuador está dignado de esta cumbre, ya que es algo espectacular que se va a realizar ahora en nuestro país. Con mucho honor para nuestra sociedad, para nuestra vida cotidiana, para poder cambiar hacia un nuevo estilo de vida. Dejar de ser parte gran consumista de nosotros mismos, de nuestra sociedad, tratar de cambiar desde el ámbito educacional para poder fortalecer ese índice de poder ayudar a nuestro planeta en sí. Cada uno desde nuestro núcleo en sí sería, ¿no? Otro punto también quisiera saber cómo harían las personas para poder asistir a esta cumbre. A ver, hay una coincidencia porque Sí. Él también es médico. Sí, ¿Y qué es lo que qué tienen bueno. los médicos que luego terminan preocupados por la ciudad? porque cada vez es más claro la íntima relación que hay en los modos de vida, ¿no? Si Tú eres médico, quiero Sí, yo decir. soy inicialmente médico y me encanta escucharle a la persona que llamaba, le felicito muchísimo. César Castillo. César, me encanta además que existe esta preocupación, pero es muy claro. Mira, cuando uno analiza lo que en términos técnicos es el perfil epidemiológico, es decir, de qué se enferma y se muere la gente de una ciudad, tú tienes que efectivamente hay todavía, lamentablemente, un conjunto de gente que tiene infecciones, diarreas, etcétera. Es decir, lo que podríamos decir los temas más de la pobreza, ¿no es cierto? De esta historia que tenemos que superar, pero eso resuelves básicamente mejorando servicios básicos. Está absolutamente claro, hay muchas investigaciones que han demostrado que más allá que el incremento de los servicios médicos y de médicos, la extensión de agua potable, de saneamiento adecuado y también de energía eléctrica vinculada, por ejemplo, a la refrigeración de alimentos en muchos países, provocaron unas caídas brutales en la mortalidad de las personas. En el caso de las ciudades, hoy tenemos muchas enfermedades degenerativas, digamos los cánceres, que tienen que ver con estilos de vida. Y tenemos ahora toda la dimensión de accidentes de tránsito y violencia. Cuando tú miras el caso de Quito, que es muy parecido a Bogotá o muy parecido a ciudades de América Latina, ese es el perfil que tienes. Por supuesto que hay que hacer servicios médicos de calidad, pero tanto más importante es que puedas desarrollar políticas que impidan precisamente que tengas esa mortalidad y ese tipo de patologías. En el caso de los países del primer mundo es otra cosa, tiene que ver más con el tema de adultos mayores, con enfermedades de otro tipo. En el caso africano está muy vinculado a los servicios. Sí. Y muy vinculado al desplazamiento y a la violencia. O sea, este vínculo es tremendamente importante, ¿no es cierto?, que a veces no conectamos, de ligar cómo es que vivimos y cómo vivimos en la ciudad y los problemas de salud pública, ¿no? Planteaba una segunda cuestión que no sé si por tu vinculación con la organización de Hábitat 3, sé que estás en la parte más sustantiva de reflexión, pero él decía, ¿cómo, como ciudadano común, puedo llegar a estas cumbres? Estoy casi seguro que habrá un proceso de inscripción amplio. Ya. Evidentemente hay una parte que es básicamente de ministros, etcétera, en la cual yo tampoco estaré, digamos,
pero hay una serie de actividades como sociedad civil, habrán centenares de eventos paralelos, están organizando universidades, redes de investigación, nosotros mismos, digamos, estamos impulsando una serie de eventos, de tal manera que con mucho gusto en muchos de esos eventos serán libres, abiertos, para todos quienes quieran debatir, no solamente en el evento, ¿no? De aquí hasta octubre hay redes de universidades, hay movimientos sociales, discusiones académicas, en fin, porque me parece que podríamos aprovechar para hacer una gran pedagogía de esto, ¿no? No es un tema ajeno, no es un tema de expertos, no es un tema solamente de presidentes o de ministros, es un tema de las personas que habitamos las ciudades, y lo que decía el amigo que nos llama es bien importante, ¿no? Hay unas partes que también depende de cada uno, es decir, sí, hay una gran responsabilidad de las autoridades y del poder global, pero hay una parte que depende de cada ciudadano, digamos, cómo te mueves, cómo entiendes la ciudad, cómo construyes la convivencia, cómo te vinculas con la gestión de los residuos, proteges o no el agua, respetas o no al peatón, te apropias o no del espacio público, es decir, que es la maravilla que tiene la ciudad, ¿no? Es decir, la ciudad es este lugar, digamos, este escenario en donde uno está inscrito, enraizado, ¿no? ¿Cómo hacemos de la ciudad el lugar y no la convertimos en un no lugar porque la abandonamos, ¿no? Con apropiación, con identidad, con la marca, digamos, de la sociedad, con alegría, con poesía, ¿no? Todo eso tiene que estar profundamente imbricado a esta maravillosa creación civilizatoria que es la ciudad, ¿no? Porque en todo esto también hay todo un debate, ¿no? Para muchos la ciudad es casi demoníaca, ¿no? Hay gente que utiliza mucho el tema de infernal, ¿no? Sí. No quiero hacer alusión a campañas, pero esto de que las ciudades son infernales, sí, las ciudades tienen muchos problemas, pero son también el lugar de las soluciones, de la gran interacción de las personas, es el lugar de los movimientos científicos, es el lugar de la creación, es el lugar de la interacción humana, es el jardín, es el sitio donde los niños montan bicicleta, es el lugar todo eso también es la ciudad. No solamente tiene, digamos, este valor de cambio como mercancía, sino que tiene un gran sentido, digamos, de ser el lugar en donde se construye la vida, ¿no? Augusto Barrera con nosotros, más llamadas telefónicas. Patricio Armas, desde la ciudad de Quito. Buenas noches, adelante por favor con su comentario. Buenas noches, doctor, muchas gracias por abrirme los micrófonos. Una consulta, últimamente ha sido de opinión pública que los moradores del condado dicen que hay inconsistencias en los estudios del proyecto Quito Cables. ¿Se puede construir un proyecto de esa magnitud sin que esté fundamentado en estudios técnicos, ambientales, económicos y de esta naturaleza? Muchas gracias, señor Armas. Yo tenía previsto aterrizamos a las cosas. un último segmento para hablar de Quito, ¿no? En tu condición fuiste alcalde de esta ciudad. Pero bueno, el televidente, el señor Armas, precipita las cosas, ¿no? Y te pide una opinión sobre este proyecto Quito Cables. No quiero eludir la pregunta y quiero ser muy claro. Lo responsable es tener consistentes estudios para tomar las decisiones sobre el futuro de la ciudad. Y en el caso concreto de movilidad, no estamos hablando de estudios de las ingenierías de cómo se hace una calle o un cable, sino de los aspectos sustantivos que son básicamente los estudios de carácter técnico y operacional. ¿Tiene sentido hacer una inversión de esa naturaleza que afecta a unos y no a otros? ¿Hay otras alternativas más baratas? ¿Hay estudios adecuados de origen-destino? Es decir, ¿cuánto va a costar eso? ¿Quién va a pagar? ¿Eso va a pagar las personas? ¿Va a pagar? Siempre hay quien pague, ¿no? A veces hay este mito, yo a veces oigo y digo, bueno, está bien, ¿no? La gente dice, no, si eso es inversión privada. Claro, la inversión privada es ahora, pero esa inversión se va a recuperar con la tarifa o alguien va a pagar, digamos, va a salir de los impuestos. Yo he visto con bastante preocupación y hasta donde yo conozco no existen estudios consistentes sobre esto y eso me preocupa mucho. Y me preocupa mucho más cuando hace un año se lanza ya la primera piedra y se contratan y despliegan aspectos de orden propagandístico antes de tener estudios que puedan soportar. Y yo veo con mucha preocupación y dolor que comienza a ser un factor que enfrenta a quiteños, ¿no? Durante estas 2 últimas semanas, por lo que ha salido en la prensa, he visto ya enfrentamientos de unos con otros. Me parece que lo que hay que hacer es tener cosas consistentes, mirar las opciones,
ver cómo se hace el bien mayor y operar en esa dirección, ¿no? ¿Y cómo imbricas esta inquietud de este proyecto Quito Cables con lo más general, Hábitat, en donde estamos discutiendo qué ciudad queremos? ¿Cómo entonces, si tenemos una ciudad más democrática, un proyecto como este, se debatiría, mejor? Conceptualmente yo soy absolutamente favorable al desarrollo de sistemas de transporte público. Ajá, claro. Es decir, yo no creo que la solución es seguir haciendo más calles y más vías que se llenan y que resuelven. Pero evidentemente ese concepto del sistema de transporte público tiene muchas alternativas de orden técnica. Claramente, desde nuestra perspectiva, esta es una ciudad que por sus condiciones requería un armazón vertebral y vertebrador, que es básicamente el sistema del metro, más los corredores que existen, que son los 5 corredores, más un sistema de alimentación. En el concepto del sistema integrado de transporte, que es lo que construimos durante este tiempo, aproximadamente el 92% de la ciudad podía ser servida con ese sistema. No quiere decir que pueden haber sistemas complementarios, pero parecería lógico que agotemos adecuadamente el desarrollo de ese sistema antes de poder ir resolviendo cosas que pueden ser absolutamente sueltas. Yo veo con preocupación la ausencia de una mirada sistémica, ¿no? Es decir, en algunos de los proyectos, no sé si sea el momento, veo ausencia de una visión más global de ciudad y entonces veo cosas absolutamente puntuales. Y el otro elemento que hay que entender muy bien es que una decisión en la ciudad, mira, la ciudad tiene una cosa que es, si nos ponemos a discutir el tema de las salvaguardas o el tema de una política económica, podemos tomar la decisión, va a tener unos efectos y mañana la quitamos. La ciudad es un escenario en donde estas decisiones son casi indelebles. Es decir, si tú marcas un parque, si tú estableces un sistema, si tú construyes un modelo. Por eso es que cuando uno gestiona la ciudad tiene que resolver los problemas anteriores, pero además pensar mucho en lo que se hace a futuro, porque eso es casi indeleble. Eso genera efectos positivos para unos y negativos para otros. Y entonces en esa ecuación del bien común hay que tener muchísima responsabilidad, ¿no? Ahora, te escuchaba yo también, cuando eras alcalde, sobre la propuesta o de pensar más bien en ciudades hacia arriba y ya no ciudades extendidas, que el costo para llevar servicios es brutal. Absolutamente. ¿Se incorpora una noción así en el debate de Hábitat 3? Mira, sobre esto yo te diría que conceptualmente hay esta idea, digamos, de algunas personas, básicamente, digamos, desde el modelo de urbanización más norteamericana, del suburbio, de la casa cerrada, extendida, que se va comiendo el ecosistema, y luego hay que hacerle autopista, transporte, etcétera, etcétera, versus el modelo de una ciudad compacta a escala humana. Cuando uno dice compacta, uno dice qué barbaridad, unos sobre otros. No, a escala humana. Es decir, no pensemos que vamos a tener la densidad que probablemente tenga Tokio, pero las ciudades europeas, digamos, tienen densidades absolutamente razonables. Es decir, razonables quiere decir que a escala humana permite la interacción y esto es adecuado. Esta es otra de las cosas que me parece, veo con preocupación, ¿no? La ciudad de Quito tiene en este momento un espacio central, digamos, el eje central de la ciudad, que puede tener una enorme capacidad de alojamiento. Es una locura y un sinsentido que sigamos promoviendo que la gente viva sobre la cota y se vaya más allá y promoviendo a lo mejor con sistemas nuevos eso, cuando lo que deberíamos hacer es provocar que la gente viva en suelo que ya está absolutamente servido. Tú te paras en el Ejido, en la 10 de agosto hay Patria y resulta que la bodega de no sé quién, el patio de no sé qué, el hueco que tiene ahí un almacén de vehículos y los edificios que van a quedar abandonados cuando existan las plataformas. Ay, pues, todo el eje, la salida del aeropuerto y el proyecto que suponía el poblamiento, digamos, y el redesarrollo, eso, te puede alojar mucha gente. Entonces no tiene sentido seguir pensando en que la gente siga subiendo la cota o vaya cada vez más lejos cuando tienes todavía una gran capacidad que puede soportar el crecimiento de la ciudad en su propia. Ahora, en esa lógica, Augusto Tababela, es un enorme desafío para Quito. Es un enorme desafío porque, digamos, y no creas que fue una decisión fácil, ¿no? Es una decisión muy compleja desde el punto de vista urbano, porque efectivamente si habríamos tenido la opción de localización probablemente alrededor de la meseta habría sido lo más razonable. Sí. Obvio, digamos, sin ninguna duda, pero evidentemente hay unos límites de la propia configuración de la ciudad, de tal manera que lo que se hizo fue establecer un emplazamiento. Claro,
Mira, las ciudades que están en la mitad, digamos, de las ciudades que no tienen salida al mar, que no son puertos, en esta dinámica de interacción de las ciudades con el entorno, deben tener formas de conexión con el exterior. Es decir, es un problema de carácter estructural. No es el único, no creo que sea el único. Yo creo que hay que desarrollar otras formas de economía, etcétera, pero es muy grave la decisión de confinarle a una ciudad a que no tenga conectividad con el entorno. Y esa es una decisión que en el caso de Quito no es menor. Probablemente la gente no sepa, en los últimos años tuvimos, creo que en los últimos 10 años, 17 percances en el aeropuerto, no solo en el viejo, no solamente los accidentes y tragedias, sino percances que no escalaban ventajosamente en la mitad de la ciudad. Y entonces no hay decisión perfecta, hay una lógica que te permite eso. Mi opinión, y lo que hay que hacer, y esto hay que estar muy, muy claros, es que no podemos hacer que Tababela genere un desarrollo absolutamente desordenado, caótico, otro proceso especulativo, mercantilista. Eso veo con bastante preocupación. Aprovecho los 2 segundos para decir, me preocupa que haya una discusión que está inventándose unas categorías de suelo. Porque claro que puedes tener un aeropuerto afuera, no es de la única ciudad del mundo, por favor. O sea, tampoco podemos pensar así. Muchas ciudades tienen el aeropuerto afuera y muchas ciudades han controlado de manera enérgica el crecimiento expansivo. Quito tiene que estar muy atenta a eso. Atento a eso. Más llamadas telefónicas. Augusto Barrera, David Ochoa, de la ciudad de Quito. Bienvenido, adelante, por favor. Buenas noches. Buenas. Llamo precisamente para averiguar por movilidad. Se hicieron algunos en la alcaldía anterior, pues, intercambiadores, especialmente en la occidental. Hubo uno que quedaba en la calle Machala, y originalmente entiendo que se iba a hacer también una ampliación de esta Machala para servir a los barrios del noroccidente, pero quedó hasta ahí. Entonces no se conoce hasta qué punto habrá quedado y en qué siguientes pasos le habrán dado la actual administración. A ver, la idea que teníamos en el caso de la intervención vial del norte, bueno, primero fortalecimos mucho los 2 grandes corredores periféricos, la oriental y la occidental. Digamos, repotenciamos enormemente porque esos corredores que ya existían permiten el flujo de la ciudad. Específicamente en el caso del noroccidente, lo que hicimos es resolver los nudos críticos, que eran básicamente el condado. Alguna gente se queja de eso. ¿Sabes por qué se queja? Porque hay semáforos para peatones. También hay peatones, por Dios, hay que tomar en cuenta los peatones. Pero para nosotros era muy importante tener, digamos, una especie de vía paralela al occidental en los barrios noroccidentales. Y esa vía era la prolongación de la Machala, el mejoramiento de la Rumiurco y finalmente salir a la Córdoba Galarza. No alcanzamos a terminar eso, pero hicimos el intercambiador de la Machala, el de la Fernández Salvador, el del Condado, y quedó iniciado y contratado, y como hasta donde recuerdo casi 1/3 de avance de la prolongación de la Machala, que cubría todos los barrios noroccidentales, que había resuelto muchísimo la conectividad de esa zona. Desconozco, porque he visto ahora fotografías de eso abandonado, porque mucha gente que probablemente vive más en esos barrios, Mena del Hierro, incluso La Pisulí, pueden tener más cercanía por esa vía a sus sitios de destino, que son fundamentalmente el hipercentro, ¿no? La gente de los barrios, de estos barrios más populares, va al centro y al sur a trabajar. Entonces es un poco una locura que le hagamos viaje negativo, ¿no? Que es una gran preocupación que yo tengo en relación al diseño de los cables. ¿Cómo es viaje negativo? Un viaje negativo es un viaje que no te acerca a tu destino. Es decir, si tú vives en Aroldoso Pisulí y vas a trabajar, voy a poner un ejemplo para no conflictivizar este caso específico, pero si tú vives, vamos a poner en el sur, ¿no es cierto?, en la Villa Flora, y vas a trabajar básicamente en el centro o en el norte, es una locura que de la Villa Flora te vayas al Recreo o te vayas a la Mena. Ese es un viaje negativo. En general, los sistemas se organizan haciendo que el origen y el destino no generen viajes negativos, ¿no? Que no te distancies del viaje. Y esto yo veo con un poquito de preocupación. Entonces, respondiendo a la inquietud, este eje de la construcción de la Machala, desconozco, veo que está paralizado. Era una obra que estaba contratada, financiada y en plena ejecución, ¿no? Augusto Barrera, más llamadas telefónicas, si la producción me ayuda. ¿Perdón? José Borrero, ¿de dónde nos...? Desde Quito. Buenas noches, adelante, por favor. Señor Borrero, ¿está usted ahí? Sí, buenas noches. En honor al tiempo, voy a ser bien conciso. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Por favor, lo escuchamos.
Ya, usted, doctor Barrera, conoce muy bien la realidad de los barrios del noroccidente y me preocupa el asunto de los quitocables, como a todos. ¿Usted piensa que este es un sistema de transporte que solucionaría la movilidad del sector? A ver, le he contestado, es decir, no conozco estudios que fundamenten que sea la opción más adecuada desde el punto de vista económico. Creo que el tener una línea va a implicar que tengamos todo un sistema de buses para poder alimentar esa única estación. Entonces la pregunta es, si tenemos esos sistemas de alimentación, ¿es adecuado que alimente solo eso o podrían alimentar, digamos, la movilidad del conjunto de las zonas? Ese estudio, que es un estudio de concepto, digamos, no encuentro. Lo que conozco es que la Politécnica ha hecho los estudios de cómo van los pilotes y eso es, digamos, las ingenierías del proceso. No conozco estudios que fundamenten esto. Y los datos que tengo hablan de cifras bastante diferentes a las planteadas. No es un proyecto que favorece a 200.000 personas, no viven ahí 200.000 personas. Tengo la impresión de que eso pudiera tener, digamos, 15, 20.000 beneficiarios y entonces hay que hacer una lógica de costo-beneficio de si es lo más adecuado. Lo que quiero decir además es que sí, porque debo hacerlo, no es verdad en absoluto que sean barrios abandonados, por favor. Digamos, cuando nosotros iniciamos la gestión, esos barrios no tenían escrituras y tenían niveles enormes de irregularidad. Prácticamente resolvimos eso. El centro de desarrollo comunitario probablemente más bonito que existe en esta ciudad está en la Roldós. Tiene una sala de cine espectacular y es el centro más importante que tiene. Más importante el Centro de Desarrollo Cultural, hicimos la Romiurco, mejoramos los sistemas generales de los barrios. No podemos hacer todo. Este es uno de los desafíos de Hábitat, ¿no? Porque probablemente cuando uno tiene unos límites de presupuesto, a lo mejor tiene que pasar demasiado tiempo para resolverlos, casi una generación. Si tú tienes un barrio que tiene 60 calles y ninguna está adoquinada o asfaltada y puedes hacer 2 o 3 cada año, te vas a demorar 30 años. Entonces, uno de los grandes problemas que hay que discutir ahora es cómo resolvemos los problemas de financiamiento para hacer algo parecido a lo que uno hace cuando hace la casa. Es decir, financias y después vas resolviendo a largo plazo. Entonces, yo lo que diría es que hay que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que cuesta. Hay que hacer un análisis costo-beneficio para afectar. Claro, la gran preocupación de muchas personas es que evidentemente la generación de una línea de cable que pase por encima de muchas zonas pobladas genera unos efectos de depreciación complicados, que podrían derivar inclusive en una demanda, ¿no es cierto? Es decir, si una obra que yo hago como sector público te mejora el precio, yo te cobro plusvalía, pero también podría razonarse al revés. Es decir, si yo hago una obra que te genera, digamos, un perjuicio, probablemente yo tengo que compensarte. Entonces, esos costos de una ecuación económica más global me parece que no están adecuados, por lo menos yo no los conozco. En el debate de Hábitat 3 también se plantea la relación de la ciudad con su entorno, con la naturaleza. Y Quito tiene un entorno también maravilloso, pero esa relación ¿ha sido coherente en los recientes años? No, es una relación compleja en todos los casos y digamos el caso de Quito es uno, pero hay casos que son gigantescos, ¿no? Probablemente en América Latina uno de los más estudiados y más complejos es el caso de México, de Ciudad de México, pero que ahora es toda la megalópolis de México. Estamos hablando de 30 millones de personas, de 20 millones de vehículos, de 30.000 toneladas métricas de basura cada día. Estamos hablando de una cantidad de agua que se requiere brutal, digamos que las fuentes ya no abastecen, y nos plantea el problema al límite, ¿no? Es decir, si no entendemos el ciclo del metabolismo urbano, estamos condenados a problemas gravísimos. Las ciudades de altura, digamos, pienso en La Paz, pienso en Bogotá, pienso en México, en Quito, tenemos muy graves problemas de provisión de agua a mediano y largo plazo. Los glaciares, por ejemplo, que uno diría, bueno, es un problema de la naturaleza, etcétera. Bueno, es gravísimo. Hemos perdido en las últimas décadas el 40% de los glaciares permanentes de nuestros sistemas de volcanes y de nevados. Y claro, uno puede decir, no solamente es un problema gravísimo de la naturaleza, no, pues que nosotros tomamos agua de ahí. En México están haciendo cosas tan increíbles como perforaciones casi petroleras para poder mirar, digamos, los acuíferos debajo de la ciudad. Y en cambio, al otro extremo, uno tiene las ciudades que son riberas, que con el incremento del nivel de los mares y con este ciclo del cambio climático
sufren inundaciones permanentemente, ¿no? El caso de Buenos Aires se inundaba a veces cada 5 años, cada 10 años, lo que ahí llaman las sudestadas, ¿no es cierto? Bueno, ahora se inunda 2 veces al año. Y tú tienes barrios que ya se adaptan tanto que tienen una casita de 2 pisos que el primero le desmontan cuando viene la inundación, pero genera muertes y pérdidas gigantescas. Hace poco estuve en Asunción colaborando ahí con algunos elementos, tienen 22.000 familias inundadas de los últimos años. Entonces, lo que es importante entender es que lo que hacemos o dejamos de hacer con el ecosistema está profundamente ligado. Y ahora con el terremoto, que evidentemente no es cambio climático, pero sí es un evento, creo que está muy claro que necesitamos sistemas de regulación adecuados que respetemos. Ahora, sin embargo, tengo la impresión de que a veces desde Quito se cree que nuestras fuentes de agua son inagotables. Claro, no, subes un poquito a Papayacta, pasas por todos esos páramos, esos pajonales, son esponjas, que ahí hay una reserva importantísima de agua, nunca se nos va a agotar. Es una mentira. Es una mentira. Es decir, la proyección que la ciudad tiene en las próximas décadas es que vamos a tener el proyecto, digamos, de provisión de agua a largo plazo, es Ríos Orientales en general, que es prácticamente las estribaciones orientales. Fíjate la intervención que hacemos, no tomamos agua que en principio podría ir incluso a la cuenca amazónica, la utilizamos y la botamos en el cauce que finalmente va a la cuenca pacífica, es decir, es de ese tamaño la dimensión, digamos, del metabolismo del agua. Entonces, y qué agresivo sistema, muy agresivo, ¿no? Es, claro, digamos, son sistemas de centenares de kilómetros de conducción y cuando uno piensa en el recorrido que tiene que ser la basura de San Pablo, ¿no? O el recorrido que tiene que ser la basura de algunas de las ciudades norte, es increíble. Es decir, cuando uno mira en general el brutal consumo energético que supone todo eso, se replantea efectivamente muy a fondo lo que debemos hacer. Esto no es fácil probablemente ni de explicar ni digerir, y peor todavía de convertirlo en política pública. Por eso yo creo que más allá de la importancia de la declaración, hay que hacer casi un proceso, digamos, de concientización sobre esta temática, porque es insuficiente que sean las autoridades, Javier. Sí. Yo estoy absolutamente convencido, ¿no? Es decir, en pequeñas o grandes cosas, los temas de reciclaje de basura, sí, pues está loco, ¿no? ¿Para qué va a ser una cosa ahí de...? Está loco. ¿Por qué vamos a mantener, digamos, áreas verdes y permeables en la ciudad? Es decir, esta cosa de no asfaltar todo y pavimentar todo, no, mantengamos áreas permeables. La discusión que hay ahora en las ciudades es que mientras más espacios permeables tengamos, mejor. Porque si pavimentas toda la ciudad, cada vez que llueve necesitas unos colectores gigantescos para poder gestionar eso 2 o 3 veces, que es el caso de Quito. Entonces es replantear efectivamente desde el uso de materiales, las formas del espacio público, los sistemas tecnológicos que utilizamos. Es un gran desafío de cómo pensamos la ciudad. Yo también pensaba en agresividad, porque si para tener agua te vas cada vez más lejos, no sé a quiénes le estás quitando esa agua. Le estás quitando a otros sectores, claro, sin duda, eso es lo que pasa. Es decir, en el caso de Quito hay una área de influencia que, digamos, prácticamente todos los cantones colindantes, inclusive cantones colindantes de la Amazonía. Tú recuerdas que en algunos de estos avatares políticos, sí, algún alcalde de uno de los sitios donde hay fuentes de agua que toma Quito dijo que, bueno, iba a cortar. Ya, independientemente de esta mala anécdota, evidentemente es un ecosistema en donde incluso los límites administrativos se quedan cortos, y este es otro gran desafío de hábitat, ¿no? Es muy difícil pensar Guayaquil si no piensas San Borondón y no piensas Durán, por lo menos, ¿no? Sí. De hecho, eso funciona ya como una sola articulación espacial, como una aglomeración metropolitana. Lo que es increíble es que la gente rica está yendo a San Borondón y probablemente paguen sus impuestos ahí, y los trabajadores y las fábricas están yendo a Durán. ¿Me explico? Entonces comienza a haber un proceso de segregación de gran escala. Algo parecido pasa también en Quito en relación a Rumiñahui y probablemente a Mejía. Entonces estos grandes problemas desbordan, rebasan los límites de que este es mi cantón y mi municipio. Hábitat hace un llamado también a lo que podríamos llamar una nueva forma de gobernanza multinivel. Es decir, a ver, conversemos entre ciudades, conversemos hacia arriba con el gobierno nacional, conversemos globalmente, pero sobre todo conversemos con los ciudadanos, ¿no? Ciudades democráticas. Ciudades democráticas. Inclusivas. Ese es el concepto fundamental, y me parece que eso tiene además toda la dimensión vinculada a la igualdad, al acceso a los servicios, etcétera. Y ciudades democráticas evidentemente son más pacíficas. Son más pacíficas. Pero incluso no tiene que ver solamente con las formas
de la política, tiene que ver con las formas de... Cuando yo estuve alcalde trabajamos mucho con Antanas Mockus, ¿no? Antanas vino muchas veces y Antanas ha trabajado mucho, digamos, su concepto sobre el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Es ahora una autoridad sobre eso desde lo que es matemático y filósofo. ¿Y lo has visto ahora último? Hace unos meses, ¿no? ¿Y cómo está su salud? Está, digamos, él tiene una enfermedad, pero es un hombre... Parkinson. Él tiene un Parkinson, pero sigue activo en política, sigue haciendo cosas... Un provocador. Es un provocador, ¿no? Es un hombre extraordinario al que le tenemos mucho afecto. Pero fíjate, él realizó una encuesta sobre los comportamientos de los ciudadanos de América Latina. Y cuando revisamos las encuestas, hay que decir, ¿no? Quito era la ciudad que tenía las peores calificaciones de tolerancia. De tolerancia. Esto es un poco duro decir, ¿no? Somos una ciudad intolerante. Y esto no es menor, Javier, porque cuando uno piensa, digamos, en el tema de la violencia, evidentemente hay una violencia vinculada al crimen organizado, a los asaltos, etcétera. Pero en Quito tienes tantos muertos por efecto de eso como las riñas callejeras o los temas pasionales o los líos, digamos, de convivencia. Es increíble. Yo recuerdo tan claro en algunas evaluaciones de UPCs que se inauguraban, y en alguna tengo tan claro, digamos, de la alegría que suponía ampliar el servicio, pero casi el 70% del registro de las intervenciones estaban vinculados a problemas de violencia intrafamiliar. Ahora, tú te puedes imaginar que 3/4 de la fuerza pública, del tiempo de la fuerza pública, estén vinculados a los problemas de la relación de las personas. Y tú ves esto en la calle, ¿no? Es decir, la gente, hay que construir un sentido de convivencia muy fuerte, ¿no? Quedándonos en Colombia, porque lo has mencionado, Antanas Mockus, que político colombiano, alcalde de Bogotá, pero en Colombia tuvieron también al alcalde Fajardo en Medellín, que usó mucho las políticas que llamamos culturales, un poco desde mi punto de vista. La ciudad educadora, ¿no? Ese es la como ciudad su educadora, marca, los parques, bibliotecas, usó ese instrumento para hacer más amable a la ciudad y le dio resultados. Sí, claro, digamos, Sergio Fajardo fue muy importante en el proceso de pacificación de Medellín. Que era sin duda una de las ciudades más violentas, ¿no? Por efecto precisamente de la violencia del narcotráfico. Y digamos, él construía mucho una cosa muy interesante, y es que lo que otros autores llaman el derecho a la centralidad y a la estética, ¿no? Hay esta idea, digamos, de que lo lindo, lo moderno, lo bonito, lo confortable está en unas zonas de la ciudad. Y en otras zonas, bueno, lo feo, lo que es más o menos, la media agüita, el eternit, ¿no es cierto? Y esto tiene un efecto pedagógico para bien o para mal. Es decir, si tu entorno, si tu sitio, si tu barrio termina siendo deteriorado, si no hay una centralidad, si no hay el derecho a la belleza y a la estética urbana, eso es una contrapedagogía respecto a lo que tú aspiras a futuro. Y al revés, cuando tú construyes una cosa de esa naturaleza, tiene un efecto extraordinariamente positivo. Ese es un concepto muy interesante de lo que se llama en general el urbanismo social, que muchas ciudades y que mucha gente ha adoptado, ¿no? Es interesante en el caso de Medellín, mucha continuidad de varios de los proyectos sustantivos que permitieron que la ciudad salga de convertirse en una de las... Medellín un par de años fue la ciudad probablemente más peligrosa del mundo, a tener niveles que siguen siendo infinitamente más altos en términos de inseguridad que Quito, pero que no son los que llegó a su momento, ¿no? Hacemos una pausa, la única pausa en esta entrega de Palabra Suelta, lo sabe, estamos en vivo, usted puede participar. Estamos conversando con Augusto Barrera sobre este enorme encuentro que va a haber en Ecuador, en la ciudad de Quito. Acá en Quito, en octubre del 17 al 20, van a venir gente de todas partes de este planeta a discutir sobre la ciudad que queremos, cómo hacemos las ciudades sostenibles. La pausa y ya regresamos.
De vuelta con esta entrega de Palabra Suelta este miércoles 13 de julio, conversando con Augusto Barrera en vivo esta emisión para tener el goce, el placer de su participación. Así que no vamos a hacer esperar más, Augusto. Tenemos otra llamada. El señor Manzano, pero se me ha escapado el nombre, desde la ciudad de Guayaquil, si la producción me ayuda. Perdón, Aníbal Manzano de Quito. Bienvenido. Discúlpenme los errores y gracias por esperar y adelante con su inquietud. Un fuerte abrazo primeramente, mi querido Javier. Soy uno de los primeros, uno de los más frecuentes que intervino en su programa cuando usted fue pionero de esta voz directa de la ciudadanía al aire. Y pues ya me reconocía usted a mi Aníbal Manzano. Sí. Y pues bueno, han pasado varios años y es la oportunidad de saludar a nuestro queridísimo alcalde, el doctor Augusto Barrera, quien construyó un verdadero hábitat aquí para nuestra ciudad. Lamentablemente el marketing politiquero que le reconoce a nuestro querido alcalde como el mejor que ha habido en nuestra historia, y aún así pues los ciertos quiteños fueron embaucados y lamentablemente se retrajo, por ejemplo, se retrasó el metro 2 años, y por eso quería preguntar a nuestro querido alcalde los nefastos defectos que está surtiendo la movilidad acá en Quito, y también pues qué pena que el alcalde actual esté gastando muchos recursos en pintar con sus colores politiqueros a la ciudad y no atender a la ciudad como debió ser su compromiso con los quiteños embaucados por el marketing politiquero que nos dejó sin nuestro querido alcalde Augusto Barrera. Un abrazo para ustedes dos, son muy, pero muy queridos por la ciudadanía. Muchísimas gracias por la oportunidad. A usted. Sí, queríamos, Augusto, si te parece bien, que esta última parte, que no nos quedan ya muchos minutos, hablarte, Quito, ¿no? Hablo en general poco, ¿no? Estoy poco en la coyuntura del día a día, ¿no? Yo lo sé, que hay una noción de extrema delicadeza que te impone esa actitud. Pero están pasando cosas. Ahora mismo también hablaste de la conflictividad que se está suscitando. Hay otro problema con el barrio Bolaño y la nueva solución vial Guayasamín, que la gente tampoco está del todo satisfecha. ¿Tú cómo ves ese tema? Mira, para quien ha vivido en la ciudad y ha tenido alguna cercanía sobre los debates fundamentales, lo que se está proponiendo en la Plaza Argentina se propuso y se descartó hace 10 o 15 años, pero se descartó absolutamente, ¿no? De tal manera que nosotros en la administración ni siquiera lo consideramos, porque francamente es una locura destruir prácticamente la Plaza Argentina para hacer un paso elevado que te saque los carros desde el túnel a la parada de a la esquina de la Wimper en un caso y el otro caso a la esquina de la Chile. Es decir, eso no tiene francamente ningún sentido. De tal manera que a mí me ha sorprendido enormemente un comportamiento totalmente errático. Me parece que en campaña electoral se ofreció hacer otro túnel. A los 6 meses dijo, bueno, no otro túnel, y se lanzó un proceso licitatorio para construir una solución alrededor de 60, 65 millones de dólares el precio referencial, y ahora nos encontramos con la sorpresa de que está firmado ya un contrato de 130 y pico de millones que entrega el peaje de todo el valle por 30 años. Y que llega a tener a 1.90. Sí. Esto dice el contrato, esto no me he inventado, esto dice los anexos del contrato. Pero lo que es increíble es que no hay ningún estudio que soporte lo que van a hacer, pues. Entonces yo no puedo entender francamente cómo es que se llega a un precio, a una corrida financiera y a un diseño que ahora recién se va a discutir. O sea, me parece que es absolutamente absurdo. Y el concepto de fondo que es absurdo es que el problema no es que metas más calles, el problema es la capacidad vial de la zona. Entonces, evidentemente, el elemento límite, digamos, es no meter una cantidad tan grande de vehículos ahí y más bien resolver adecuadamente con los temas de transporte público. Seguimos diseñando ciudades para vehículos. Para vehículos que ya no pueden más. Por eso es que tenía razón, me parece que ahora había el comentario de alguna de la propia concejala del partido de la actual administración, que leía una parte del estudio que dice, claro, pero si tú haces esta solución te va a durar 2 o 3 años, porque no solo es un problema de que metas otra vía, es un problema de que ya el sistema, digamos, no puede absorberte más. Entonces te vas a gastar un platal, vas a pagar durante 30 años y vas a resolver algo así. ¿Cómo puedes no haber considerado transporte público?
La salida que nosotros teníamos es, hay que restituir la mesa de la vía que estaba caída y en ese sentido avanzamos en esa dirección. Y por ahí circula el transporte Obvio, público. y segundo, hay que privilegiar los sistemas de transporte público, que básicamente son dos. El tema de buses que se conectan con la estación de la Ecovía y del metro, que queda muy cerca. Y en segundo lugar, si hay algún lugar, si hay algún sitio en donde es viable y pensable un sistema de cables, es precisamente la conectividad con el Valle de Cumbayá y Tumbaco. De eso se habló. De eso se habló y se avanzó mucho, digamos, en relación a estos aspectos. Y eso Entonces, probado, otros contextos han probado que eso funciona. Mira La Paz. funciona más, y esto es muy interesante, el otro día hablaba con algunos técnicos, ¿no? Funciona más cuando se trata de conectar, digamos así, microciudades, antes que en la movilidad de un barrio específico. Exacto. No sé si me explico, Sí, ¿no? sí. Cuando está Sí, sí. inserto, digamos, en otros sistemas de transporte. Yo veo con mucha preocupación el tema Guayasamín. Han pasado 2 años y medio, veo muy difícil que ya me parece que hay que hacer estudios adecuados. O sea, mira, esto es una cosa dura en términos de gestión pública, ¿no? Uno puede decir cualquier cosa, pero si no tienes proyectos estructurados, consistentes, adecuadamente estudiados, al final esto termina provocando retrocesos enormes, ¿no? Parece que hay problemas técnicos también en los famosos biarticulados, que parece que no van a poder circular, por ejemplo, por el centro de Quito. Mira, esto también me parece insólito porque el biarticulado está planteado ahora no como un sistema de bus mixto que pueda operar en todo el sistema. Es que mira, hay cosas que quizás requieren explicación. Uno dice, qué lindo hacer unas paradas nuevas. No, pues la idea es que el sistema tenga unas paradas estándar, porque eso te permite que los buses que operan en un corredor puedan operar en otro y en otro. Por Dios, o sea, no se necesita hacer posgrado, se necesita de sentido común. Entonces, si tú rompes la noción de sistema, porque a mí me habría encantado también pues hacer, nosotros hicimos, no sé, 80 o 90 paradas, habría hecho unas lindas, ¿no es cierto?, del color que más me gusta. No, pero no, pues. ¿Cuál es el color que más No, te digo, gusta? de chiste, ¿no? Pero al final lo que he hecho es respetar un concepto de la ciudad que se discutió, etcétera, a su momento. Está entre el blanco y el verde. Eso puede ser unas paradas más grandes o más pequeñas. Entonces no es argumento decir que el bus es más grande, por el amor de Dios. O sea, respetemos la racionalidad de las personas. Entonces lo que veo ahora es que lo que se adquiere, que son 80, prácticamente para que entren en operación sustituyen a los troles, lo cual me parece un sinsentido. Si tú lees la primera página de la discusión de Hábitat, una gran discusión es vamos a sistemas limpios de energía. Claro, el trole lo es. Por Dios. Entonces, mientras en el mundo entero estamos saliendo del diésel, de la gasolina y de los combustibles fósiles, aquí vamos a sacar el trole para poner buses a diésel. Cuando Pero sería... es que no, pero además uno dice, bueno, el costo ya. Pero es que en la línea del trole tenemos las catenarias, pues. O sea, lo que incrementa el costo de una línea de BRT normal con una línea eléctrica son los sistemas de provisión de la energía eléctrica, la tracción eléctrica. Que Estamos se llama. cambiando la matriz energética en el Ecuador. Estamos gastando una fortuna en la sustitución de la matriz energética y lo que vamos a hacer es sacar troles para poner buses a diésel. Perdóname, yo eso no entiendo. No entiendo, es decir, que es un poquito, claro que es más barato ahorita, pues comprando este rato. Cuando tú haces la proyección a 20 años, manejar un sistema de 80 buses a diésel te cuesta cerca de $4.5 millones. Manejar ese sistema con energía eléctrica te cuesta $700.000. Ahí está. O sea, en pocos años tú modificas totalmente sin considerar los efectos ambientales, sonoros, auditivos, de contaminación, etcétera, etcétera. Yo, francamente, no entiendo esto que se ha planteado. A su momento dije que tampoco identificaba, no conozco ningún estudio serio sobre esto. Porque lo que se hizo, digamos, es poder construir un sistema integrado. Pues entonces un sistema integrado es un sistema que funciona como sistema operativamente. Se nos agota el tiempo. Ahora, ¿qué te han parecido los parques? Estamos aquí en los estudios de la televisión pública del Ecuador, muy cerca está el Parque de la Carolina, soy usuario del Parque de la Carolina y lo veo con gusto, porque hay una nueva pista que permite hacer deporte, hay mucha gente que está haciendo deporte a toda hora en el Parque de la Carolina. Mira, a ver, ahí hay dos no, sería absurdo y totalmente equivocado oponerse a la mejora de la infraestructura. Yo esto veo, hay elementos que están muy bien y yo me alegro muchísimo del equipamiento. Sin embargo, creo que este Parque de la Carolina
Es un parque que combina los aspectos deportivos con los aspectos recreativos, ¿ya? Tú estuviste en Nueva York, digamos, el Central Park o un tipo de parque de esta naturaleza es un parque que debe combinar, no es un polideportivo, es un parque que sirve para el deporte, pero también y fundamentalmente para la actividad recreativa, porque en el mismo espacio donde metes una cancha grande y después tienes que cerrarle, te entran centenares de personas, ¿no es cierto? Yo soy un usuario de 20 años, yo soy un corredor empedernido, entonces soy usuario permanente y sé las ventajas y desventajas de la pista y de etcétera, etcétera. Y tengo la impresión de que el balance final es cosas positivas, pero hay cosas que hemos perdido. Okay. En esa pista ahora no puede entrar el niño que está dándose vueltas, no puede entrar, digamos, alguien con silla de ruedas. Me explico, ¿no es cierto? Sí, sí. Me pregunto yo, ¿necesitamos hacer una pista de especialización atlética en un lugar que es básicamente masivo y que te restringe gente? ¿Tiene sentido haber talado tantos árboles para dejar, digamos, un modelo de complejo deportivo perdiendo el plan maestro? Porque tenía un plan maestro, ¿no? El plan Carolina tenía un plan maestro que era conservar un núcleo básicamente de árboles como sistema, digamos, del parque. El modelo era acercarnos más a algo como el Central Park, porque precisamente va a tener 2 estaciones de metro, ¿no? Pero bueno, eso podemos debatir. Hay cosas positivas, pero hay otras que pueden ser debatidas. Hay gente que piensa que el quiteño, la quiteña, odia al árbol. Talamos con mucha facilidad. Mucha alegría. Bueno, pero los yo te árboles. digo, esa es también parte de las cosas construidas, ¿no? Ajá. Cuando nosotros relocalizamos las palmeras de las Naciones Unidas para hacer el bulevar, esto fue una especie de escándalo nacional, ¿no? Porque no es que talamos, relocalizamos las palmeras, si uno va y cuenta, están relocalizadas. Ahora se han talado muchas más cosas. Es parte de la construcción mediática, que es otro gran desafío de las ciudades, ¿no? En las ciudades en donde hay el mayor nivel de mediatización de la construcción de la conciencia, Javier, pero eso puede ser para otro programa. Y entonces, si no construimos sistemas de comunicación, de reflexión, de raciocinio, de construcción de criterios, somos sociedades que vamos a parecernos al peor de los mundos de estas cosas futuristas que tienes el dueño del canal, que es dueño de la ciudad o del país, ¿no? Esto es gravísimo. La ciudad también implica una construcción de un mecanismo comunicacional y reflexivo. No hay ciudad adecuada si no hay ciudadanos reflexivos. Has hablado como que sin nada de un tema que puede dar para mucho más tiempo y será la oportunidad para volverte a convocar. El tema de la construcción mediática, ¿no? Ese es un tema en el que yo creo que hemos avanzado mucho en términos de regulación, pero muy poco en términos de correlación estructural. Pero este es un tema complejo y delicado. Sí, pero me pica la lengua por preguntarte, ¿te sientes víctima de las políticas mediáticas? Mira, sí, pero no en el sentido quejoso, ¿no? Es decir, cuando uno se mete a política, sabe a lo que está sometido, pero me molesta mucho, digamos, más que un problema conmigo, la construcción de un imaginario. Es decir, es evidente que fue perfecta la construcción de un estado de ánimo de la ciudad, de infernal, de desastre, etcétera, y al mes ganamos el 3er premio y al año el 4º premio del mejor destino. Entonces parece que no éramos tan infernales, ¿no? Es decir, es una cosa complicada, digamos, algún medio de comunicación, cuando yo era alcalde tenía una columna en primera página que era todas las denuncias de la ciudad. Hoy no he escuchado una línea de un sentido mínimamente crítico sobre las cosas. Es muy grave, ¿no? Esto es, digamos, al final uno es pasajero y hay gente que está muy feliz de que no esté el alcalde, entre esas mi familia y la gente más cercana, y me verás que estoy bien contento en la vida académica, pero es complicado que los pueblos estén condenados a esa forma de dominio. Y que la democracia esté... y que la democracia esté basada en eso. Sí, esté marcada por eso, Sí, ¿no? eso Que no es es una línea tenue, sino es una... Es muy fuerte. Muy fuerte Muy y a veces hasta grotesca, ¿no? Es grotesca. Muchas gracias, Augusto, Gracias, por Javier. haber estado aquí con Ha sido nosotros. un placer, como siempre. Hábitat 3 es el tema que la ciudad, del país, América Latina, el planeta entero, se está embarcando, y Quito va a ser la sede principal durante 4 días. Vendrán por lo menos 30.000 delegados de todo el planeta a debatir sobre la ciudad que queremos, cómo hacemos más sostenibles a nuestras ciudades. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien.